Jesús con la cruz a cuesta. He ahí tu cruz, Señor, tu cruz como si hubiera realmente una cruz tuya. No, tú no tenías ninguna cruz, tú viniste a buscarla, las nuestras, y a todo lo largo de la vida, a lo largo de todo tu camino, de tu pasión, has ido tomando uno a uno nuestros pecados del mundo. Ahora pues, camina, dóblate, sufre, pero sigue caminando. Es necesario que alguien lleve la cruz. Señor, tú caminas en silencio. Es que entonces hay un tiempo para hablar y otro para callar. Es que hay un tiempo de luchar y otro de aceptar este silencioso llevar todos nuestros pecados del mundo y los nuestros. A mí, para mi ilusionaria, batirme enarbolando la cruz, pero llevarla es duro y cuesta más, porque cuanto más avanzo y más miro el mal del mundo, la cruz se hace más pesada en mi espalda. Señor, ayúdame a comprender que la acción más generosa no es nada, es al mismo tiempo silenciosa redención. Y puesto que tú has querido para mí este largo vía crucis, ayúdame cada mañana, cada tarde, cada noche a reprenderlo. Amén. Les invito a orar y agradecer a Dios este tiempo, invocando su presencia entre nosotros para que sea de edificación para nuestras vidas lo que hagamos esta noche. Padre amado, venimos delante de ti. Estamos en este momento invocando tu presencia. Sabemos que aún antes de venir a este lugar ya tú estabas y preparabas espacio para nosotros, porque así lo has hecho siempre, Señor. Porque esa es tu promesa. Pero en esta hora venimos con corazones dispuestos a acercarnos a ti. Queremos identificarnos con el dolor de Cristo nuestro Señor. Queremos ver, sentir, experimentar, no solo con nuestros sentidos, sino también con nuestro espíritu, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso te pedimos en esta hora sensibilidad. Queremos que toques las fibras de nuestros corazones. Queremos que agites nuestro espíritu para que entendamos que aunque es gratuita la salvación, tuvo un precio muy grande que Cristo pagó. Ayúdanos a comprender este día. Ayúdanos a comprender tu acción. Ayúdanos a entender tu amor. Acompáñanos en todo lo que hagamos y pon sabiduría en las palabras de tus siervos y siervas que han de traer en esta noche ese mensaje inspirador para continuar nuestro camino, sabiendo que si nuestro sufrimiento por momentos parece imposible de llevar, cuando lo ponemos al lado del tuyo comprendemos que contigo todo es posible. Ayúdanos, Jesús, a experimentar en esta noche el Gólgota. En Cristo Jesús. Amén y amén. Compartimos un salmo con ustedes, una compilación de diferentes salmos, mientras somos acompañados también con la música.
Me gustó eso, que acompañara a Humberto con la música. Ahora voy a pedir una flauta para mí. Y vamos a disfrutar de esta compilación de salmos. Son fragmentos de diferentes salmos en los cuales de alguna manera el salmista describe lo que habría de venir para el Señor. Y vamos a escuchar estos salmos mientras celebramos juntos. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, tú me librarás. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Pero yo en ti confío, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo y sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón, ustedes, los que esperan en el Señor. Amén. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 33 y 34, refiriéndose a la crucifixión de Jesús. Cuando llegaron al sitio llamado La Calavera, crucificaron a Jesús y dos criminales con él,
uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo entonces: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esta es justo la primera palabra de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Pastor Navea, comparte con nosotros una breve reflexión acerca del sentido y significado de esta palabra. Bendito sea el Señor. Qué bueno que podamos estar en esta noche celebrando. Más que sentirnos tristes por lo que Jesús hizo, nos sentimos alegres porque sabemos que fue necesario para que pudiéramos tener toda esa bendición que vino junto con la resurrección. Amén. Bendito sea el Señor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas palabras de Jesús son para mí el centro del mensaje cristiano. Yo creo que no puede haber un mensaje cristiano, yo creo que no puede haber ninguna persona que predique a Cristo que no tenga en cuenta estas palabras de Jesús. En vano sería nuestro mensaje, en vano sería lo que dijéramos, lo que predicáramos, lo que intentáramos enseñar, si este mensaje no va acompañado de ese perdón que Jesús sintió por nosotros, que es el mismo el que nosotros tenemos que sentir por los demás. Siempre que vayamos a hablarle a alguien, a alguna persona, del amor o de la palabra de Dios o de lo que hizo Jesús, debemos estar siempre conscientes de que una de las cosas grandes que Dios nos dejó, por ejemplo, a través de la vida de Jesús, es que debemos de aprender y practicar el milagro del perdón. Amén. Yo creo que es uno de los milagros más grandes que podemos recibir y dar a otras personas. Padre, perdónanos. A un Jesús que tenía toda la autoridad del mundo para llamar a legiones de ángeles, para clamar al Padre y que lo librara y que trayera juicio sobre los que estaban crucificándole en su corazón de Dios, de hijo en su corazón, que estaba haciendo y su vida entregada por nosotros. Su pensamiento, su sentir era: Señor, no tengas en cuenta sus pecados. No mire lo que están haciendo. Es necesario, porque a través de esto que ellos están haciendo, mi amor es entregado a ellos, es entregado a nosotros para el perdón de nuestro pecado. Que bueno, hay 4 cosas, hay muchas cosas que podemos ver en este mensaje, pero hay 4 que quiero compartir rápido en esta noche. Lo primero que también podemos aprender en esta palabra sobre el perdón de Jesús en la cruz es que debemos estar siempre dispuestos no solamente a hablar, sino también a perdonar. Lo segundo, comprender antes de juzgar. Nosotros debemos de siempre, antes de juzgar a una persona, comprender la situación de esa persona. Porque fue lo que hizo Jesús. Él entendió nuestra condición, sabía nuestra condición. Por eso de Él salieron estas palabras: perdónalo. Porque Él sabía en lo que nosotros estábamos metidos, que no podíamos salir por nuestras propias cuentas y necesitábamos algo como lo que Él estaba a punto de ser, morir para poder perdonarnos a nosotros. Entonces, siempre como creyente, como cristiano, cuando vamos o debiéramos juzgar a alguien, debemos de pensar siempre en no juzgar por juzgar, sino tener en cuenta de que algo está llevando a esta persona a actuar de la manera que está actuando, y debemos de comprender siempre primero a la persona antes de juzgarla. Lo otro que podemos aprender en estas palabras de Jesús en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es que siempre nuestras palabras deben ir acompañadas de ese amor grande de Dios. Cuando Él dice: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace, no solamente le estaba pidiendo al Padre que nos perdonara, sino que a través de estas palabras estaba entregando todo su amor para nosotros. Solamente una persona que tenga el amor de Dios en su corazón es capaz de perdonar. Nadie que no tenga amor
en su corazón perdona. Así vive el mundo allá afuera. Así viven los que no conocen al Señor. Así viven los que no conocen a Jesús. Sin amor, sin misericordia, sin compasión, sin lástima, pudiéramos decir, sin ningún tipo de comprensión. Odio es lo que este mundo tiene de sobra para darle a las personas. Pero nosotros que predicamos un mensaje de perdón, un mensaje como el que Jesús nos enseñó en la cruz, debemos de practicar siempre de que nuestras palabras, nuestro mensaje de salvación a otras personas debe ir acompañada no solamente de perdón, sino también de ese gran amor de Dios. Cuando vayamos a perdonar a otros, es porque primeramente antes de perdonarle, nosotros le amamos. Amén. Siempre que perdonamos es porque sentimos amor. Nadie que no siente amor perdona. ¿Hay alguna persona que perdone a otros sin amarla? Nosotros lo hacemos porque Jesús nos mandó, pero lo hacemos porque estamos llenos primeramente del amor de Jesús. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hacen. Significa de que debemos estar dispuestos a perdonar a todos aquellos, aún a nuestros enemigos. Nosotros nos habíamos convertido en ese momento en los enemigos de Jesús. ¿Por qué éramos enemigos? Porque le estaban crucificando sin tener culpa ninguna. Éramos sus enemigos en ese momento, humanamente. Y sin embargo, Él estaba pidiendo a Dios que tuviera misericordia de nosotros, que nos perdonáramos, porque nosotros no sabíamos lo que estábamos haciendo. Quien estaba muriendo por amor a nosotros, le estábamos condenando. Quien estaba dando su vida por amor a nosotros, a la humanidad, para el perdón de los pecados, para la transformación a la vida de salvación, le estábamos condenando, le estábamos crucificando. Las palabras de Jesús, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Como decía, es el centro, es la clave, es lo más importante, yo creo, dentro del mensaje de nosotros como cristianos. Amén. Debemos estar dispuestos a perdonar a todos, amar a todos, así como Jesús nos mostró en su palabra. Gracias, Pastor. Gracias por esa palabra. Y tenemos una participación especial ahora, una alabanza con uno de los signos más bellos que existe en el himnario cristiano y en una de las voces más bendecidas de la iglesia. Bendito sea el Señor. Damos gloria y honra a su nombre. Decirle, hermano, que hoy es un día de celebrar, no de estar triste. Y yo he decidido cantar dos fragmentos de este himno porque ha sido un himno de bandera en mi vida. Gloria sea su nombre. Vivo por Cristo, confiando en su amor. Vida me imparte poder y valor. Grande es el gozo que tengo por Él. Es de mi senda, Jesús guía fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo, doquiera que esté, ya por su ayuda sus obras haré. Pruebas hoy llevo con gozo y amor, pues veo en ellas la cruz del Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro,
yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma, eterno Rey. Bendito sea su nombre. Gracias. Gracias por esa alabanza. Bello, sí, bello ese himno, tantos himnos preciosos que se nos quedan. Hoy vamos a cantar 2 himnos, ahorita vamos a seguir cantando. Son himnos preciosos. Mi mamá me mencionó ayer un himno. ¿Cuál es, Rita? ¿Cómo se llamaba? Quería que lo cantáramos hoy. Yo recuerdo eso de la barriga de mi mamá. Pero tiene 17 estrofas ese himno. Le dije, no. Si ya con 7 predicaciones me parece que tenemos bastante para esta noche. No, hay himnos maravillosos. Vamos a cantar más adelante alguno más, pero himnos maravillosos que nos recuerdan todas estas bellas palabras. Les leía el texto del Evangelio donde decía que habían sido crucificados junto a Jesús 2 ladrones, uno a su izquierda y uno a su derecha. Y cuenta el Evangelio de Lucas a partir del versículo 39, que uno de los criminales que estaban colgados lo insultaba y le decía, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciéndole, ¿no tienes temor de Dios, tú que estás bajo el mismo castigo? Nosotros estamos sufriendo con toda razón porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho. Pero este hombre no hizo nada malo. Y luego añadió mirando a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Y Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa es la segunda palabra que recoge la secuencia de la crucifixión de Jesús. Reverendo Humberto Fuente tiene la palabra. No sé si dejarte subir o dejarte... No, ven, sube. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es muy interesante el incidente que nos narra el evangelista en relación con Jesús y el ladrón crucificado. Hay muchos elementos sorpresivos en esta historia. Fijémonos. Un ladrón que había escuchado las inesperadas palabras de Jesús dirigida al Dios amoroso en demanda de intercesión. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Enmudeció y no habló palabra. Aquella petición era para él enteramente nueva y nueva también el proceder de Jesús. A la vez que extraño. En la vida de la calle había aprendido a pagar según la ley del talión y en la cárcel a burlarse de lo de poco ánimo y a maldecir en un instante de desesperación a todos aquellos que podía alcanzar. Pero aquí no ve eso. En el momento último de la vida tiene una nueva revelación. Las palabras de Cristo le producen un sentimiento de grandeza. Y aquel malhechor escuchó estas palabras extrañas con un tono tan sublime que empezó a sentir no un aumento de su sufrimiento, sino una transformación de vida alta y superior. Este hombre describió a Cristo como rey, cuando menos parecía un rey. Este hombre describió a Cristo así como un rey, mientras sus discípulos se mantenían a distancia. 2 vagabundos malhechores, clavados también en sus cruces, se levantaban a uno y a otro lado del Maestro.
La tradición nos dice que un ladrón era bueno y el otro era malo. Esto es una mentira. Un ladrón bueno nunca ha existido. En este, como en todos los casos en que se le considera, participan de las mismas fechorías en la misma acción dolorosa. Puede ser que en este caso, asociados a la malsana empresa, se conocieren desde antaño y juntos realizaran sangrientas fechorías. Indudablemente que eran dos ladrones con todas sus maldades, malos, desde luego, justamente condenados, dos vulgares malhechores, pero un hecho vino a establecer una línea divisoria permanente e inquebrantable entre estos dos camaradas. Los inseparables colaboradores en maldad habían de tomar diversos caminos. Uno, empecinado en su vida de pecado, voluntarioso, militante de los ejercicios del mal, blasfemo a todo cuanto a Dios se refería en la persona de Jesús. Y el otro penetró como nadie en lo más íntimo significado de la cruz del Calvario, quien llegó a conocerle a plenitud como el Cristo, proclamado por los profetas y tan esperado por el pueblo de Israel como el Salvador del mundo. Uno le maldecía, el otro le imploraba. Qué hermosa lección ofrece el malhechor, cuyo arrepentimiento provocó en Jesús la donación más generosa, el paraíso, la vida eterna. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué misteriosa atracción encontró el hijo del pecado en la persona de Jesús, que de tal modo cautivara sus intereses. Cristo allí en la cruz nos perdona, porque entiende la condición humana, la entiende porque nos ama y nos ve a los seres humanos como posibilidad. Él tenía la confianza en el ser humano. Jesús nos ve más allá y trascendió las limitaciones de los seres humanos. Vio al ser humano no como es, sino lo que puede llegar a ser. El ser humano en esencia es posibilidad. Posibilidad de ser mejor, de alcanzar alturas insospechables. Posibilidad de ser instrumento de amor y no de odio, de lealtad y no de deslealtad, de conquistas espirituales, no de egoísmos. El ser humano es, repito, para Jesús, posibilidad pura. El ser humano vale no por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser. Vale no por el sentido de su propia justicia o de sus propios méritos. Vale pecador como es, no por el pecado. Vale amarillo como es, no por su raza. Vale desamparado como está, no por su desamparo. Vale porque es en esencia posibilidad de ser. Vale porque es persona. El ser humano es lo que puede llegar a ser. Y esto es una doctrina muy antigua. Es lo que Jesús creía sobre la condición humana. Jesús creía que el hombre siendo viejo puede nacer de nuevo y siempre hay un camino para ser mejores. Jesús cree en el cambio. Jesús cree en los milagros y para él el mayor de ellos fue siempre el cambio de un corazón, la transformación de un espíritu, la conversión de un alma. La transformación de un espíritu lo convenció siempre. Ese milagro se realizó precisamente en las alturas del Calvario,
Allí mismo, en las entrañas oscuras de la cruz, se realiza el milagro. Un hombre perdido y desesperado trunca su vida, frustrado, se siente conmovido por la persona de Cristo y admirado y suplicante le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Palabra de fe, de esperanza, la palabra final que anuncia el alba. Jesús nos atrae con su poder más intenso que cualquier otra cosa. Como busca la brújula su estable dirección de norte a sur, así vuelve el alma al autor de su existencia, fuente sempiterna de consuelo, de amores y de esperanza. La oferta del Calvario fue de proyecciones trascendentes. Todo un paraíso sin méritos personales del beneficiado, sin lastre afectivo para merecer tanta aventura. Tal fue el alcance de la respuesta de Jesús. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le dice mañana, sino hoy. La vida eterna comienza ahora mismo, no en un mañana lejano que a nadie le interesa. Señor, acuérdate. Era una voz angustiosa, de penitencia, pero también de triunfo. Era una mezcla de dolor y fe. Gran refrigerio inundó el alma de Jesús al escuchar aquellas palabras. Eran los instantes supremos de su agonía, cuando las tinieblas envolvían el Calvario, cuando sus amigos y discípulos le habían olvidado y se habían regado por miedo, cuando lloraban al pie de la cruz María, su madre, o la Magdalena, o el discípulo amado, cuando todo parecía derrota y fracaso, cuando los soldados desafiaban al Maestro a descender de la cruz para evidenciar su divinidad, o como el ladrón crucificado junto a él le retaba a demostrar su poder y salvarse y les muriaba. Cuán rara se escuchó la palabra del ladrón arrepentido: acuérdate de mí. Aquel hombre no necesitaba ya otro paraíso. Aquel hombre estaba en el paraíso de la amistad, en el reino de una nueva relación amorosa. Creían en él, le amaban, le ofrecían un reino, el reino de las cosas espirituales. Le habían tratado como un hermano. Era una persona, Cristo, que había sido sordo ante todos los insultos. De nuevo abre su boca para decir: hoy estarás conmigo en el paraíso. Gracias, pastor, por esa reflexión tan intensa. En la cruz están sucediendo muchas cosas, no solamente el evento de la muerte de Jesús. Acuérdense que hay muchas personas que están mirando, que están participando activamente en aquella celebración festiva para quienes le crucificaban, pero dolorosa para quienes estaban afectados por lo que estaba sucediendo. Y entre esas personas que estaban afectadas alrededor de Jesús, acaba de mencionar ahora el reverendo Fuentes, estaba María, la madre de Jesús, estaba su hermana, estaba el discípulo amado, estaba la Magdalena, estaban personas que de verdad estaban padeciendo dolor en ese momento, y para Jesús no fue desapercibido ese séquito que le acompañaba. Hubo palabras también para ellos. Y dice el Evangelio de Juan, capítulo 19, a partir del versículo 25, junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde entonces ese discípulo la recibió en su casa.
Y la pastora Rita Gil tiene con nosotros una reflexión acerca del significado de esa palabra de Jesús. Gracias, hermano. Buenas noches. Aunque los años van cayendo, pero nuestro corazón se mantiene joven. Como me ha tocado esta parte tan fuerte de la Madre de Jesús. Llevemos nuestras mentes en estos momentos al Gólgota, donde estaban crucificando a Jesús junto a los dos ladrones. Allí, junto a aquella multitud, había muchos que conocían a Jesús, muchos que le amaban. Pero lo más duro era que, mirando a su alrededor, ¿dónde están mis discípulos? Algunos lo miraban de lejos, otros se habían ido. Ni aun Pedro, que en una ocasión le había dicho a Jesús: si es necesario ir a la cárcel, voy, y si es necesario morir contigo, muero. Pedro no estaba allí. Junto a María, la madre de Jesús, había varias mujeres que lloraban, que sufrían mirando aquel momento tan difícil. Su madre contemplando el cuerpo de su hijo amado allí en aquella cruz inocente. Pero cuando Jesús puso la mirada hacia su madre y vio al discípulo amado al lado de su madre, pudo decir: madre, he ahí tu hijo. Y al hijo le dijo: he ahí tu madre. Aquellas que somos madres sabemos lo que significa un hijo para nosotros. Desde el momento que lo tenemos en el vientre ya lo amamos. Cuando se nos enferman, nos ponemos junto a su lecho y muchas veces derramamos lágrimas. Pues pensemos ahora, María, mirando allí a su hijo sangrando, derramando su sangre por las manos, por los pies, sus pies clavados en aquella cruz. Qué dolor, qué triste. Pero Jesús quiso consolarla. Quiso que aquel vacío que quedaba en su corazón, su discípulo amado Juan lo llenara. Y según la Biblia, Juan la llevó para su casa y estuvo con ella hasta el final de su vida. Es difícil recordar aquel momento, pero a la vez sentimos gozo, porque la sangre de Jesús no fue derramada en vano, porque su sangre preciosa fue derramada para limpiarnos del pecado, para que por mediación de Él fuéramos salvos. Un precio muy duro, pero Jesús lo pagó. Nosotros no tenemos que pagar nada. Estamos bajo la gracia de nuestro Señor. Y nosotros pensamos que Jesús nos dejó una enseñanza muy grande: amar a nuestras madres. Aquellos que la tienen, ámenla, cuídenla, protéjanla. Y si la tienen distante, llámela por teléfono. Todos tenemos celulares. Llámela y dígale cuánto la ama, porque el amor de madre es uno solo. Madre única, una.
Y esa es tu madre, esa es mi madre. Mi madre ya se encuentra en los cielos gozándose con el Señor. Pero cada día que la recuerdo con cariño. La recuerdo con amor por las enseñanzas tan lindas que me dejó. Y por eso Jesús le dijo a Juan, he ahí tu madre. Como queriendo decir, cuídala, protégela, ampárala de todo el peligro que venga, que ella tenga. Es decir, que este amor lo enseñó Jesús. Madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Amén. Y amén. Quiero que miren por un momento la imagen de la cruz. Ahí solo vemos siluetas básicamente, pero piense por un instante, si usted ve en esa imagen éxito, triunfo. De hecho, la cruz es símbolo de muerte y un crucificado no es otra cosa que un condenado a muerte. Así que se me hace difícil asociar la imagen de la crucifixión con una historia de éxito. Pero escuche lo que dice Isaías capítulo 52 y 53, hablando de ese Mesías más de 400 años de que estos eventos sucedieran. Mi siervo tendrá éxito, dice Isaías. Será levantado y puesto muy en alto. Así como muchos se asombraron de él al ver su semblante tan desfigurado que había perdido toda apariencia humana, así también muchas naciones se quedarán admiradas. Los reyes, al verlo, no podrán decir palabra, porque verán y entenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como una planta tierna que hunde sus raíces en tierra seca. No tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor y acostumbrado al sufrimiento. Como alguien que no merece ser visto, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Pero escucha esto. Y sin embargo, Él estaba cargando con nuestros sufrimientos. Estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensábamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y que lo había humillado, pero Él fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado por causa de nuestras maldades y el castigo que Él sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos nosotros la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada una su propio camino, pero el Señor cargó sobre Él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero Él se sometió humildemente y ni siquiera abrió su boca. Y lo llevaron como cordero al matadero y Él se quedó callado, sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra y le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Lo enterraron al lado de hombres malvados y lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento y puesto que Él se entregó en sacrificio por nuestro pecado, tendrá larga vida y llegará a ver sus descendientes
y por medio de él tendrán éxito los planes del Señor. Después de tanta aflicción, verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor librará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Por eso Dios le dará un lugar entre los grandes y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por nosotros los pecadores. ¿Usted había entendido así ese texto? ¿Lo había visualizado de esa manera, desde esa perspectiva? Cuando entendemos esta profecía, es como único podemos mirar la cruz con orgullo, porque esa cruz es nuestra liberación. Siguen las palabras porque esto dolió y esto pesó y esto se lo sintió Jesús con toda seguridad en su cuerpo. Así que en el Evangelio de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 34, Marcos 15, 34, dice la palabra de Dios de esta manera. Y estamos en la siguiente palabra, la palabra número 4. Dice, al llegar el mediodía, toda la tierra se quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. A esa misma hora, Jesús gritó con fuerza, Elía, Elía, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí, quienes le oyeron, pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Reverendo Humberto, comparte con nosotros también la reflexión de esta palabra. Está apagado, creo. Esta es la palabra más asombrosa que pronunciara el Señor Jesucristo en todo su ministerio. Asombrosa e incomprensible. Es la expresión del más vivo dolor que le venía atormentando. Después de haber rogado al Padre por sus enemigos que le estaban atormentando, de haber salvado el alma de un bandolero arrepentido por la palabra de la gracia y de haber dirigido una palabra de consuelo a su madre, después de haberse ocupado del dolor de los demás, se concentra en sus propios dolores y sufrimientos. La cruz no es un hecho inesperado de Dios, ni la frustración de un propósito divino, ni el triunfo de los hombres de maldad. El plan de salvación se cumplía. La cruz estaba en el centro del Edén. Habían transcurrido 3 largas horas de dolor y de pasión intensa. El último detalle que nos dan las Escrituras para describir lo terrible de la escena es la que hubo tinieblas en toda la tierra, y estas duran 3 horas. Oscuras tinieblas sobre aquella provincia venían a ser el cuadro más misterioso que aún la misma noche, porque esta es natural tras el transcurso del sol. Nos preguntamos, ¿qué significan aquellas tinieblas en los momentos de mayor agonía de nuestro Señor? ¿Fue acaso una coincidencia de fenómenos desconocidos? No, seguramente. Las tinieblas significan la densa ceguedad que cubría a los judíos hasta el grado de conducirlos a cometer un abominable crimen. Muchos teólogos y eruditos bíblicos se han roto la cabeza
dando la explicación a estas palabras. Era este el primer versículo de uno de los salmos mesiánicos con que David se dirige a Dios en forma profética. Pero en esta ocasión, aquellas palabras eran un gemido maravilloso, un lamento inefable, era un grito, una queja incomprensible, como jamás salió de pecho humano. Era una queja que llenó de espanto el cielo, que amedrentó a los ángeles, que asombró a la tierra y que confundió al mismo infierno. En vano buscaremos en las Escrituras una expresión que revele más dolor, porque seguramente que no la hallaremos. Pero especialmente porque nunca se ha experimentado ni se experimentará un sufrimiento tan duro como el que fue expuesto en el Calvario. Ninguna palabra expresa mejor el sentido agónico de la cruz que esta. Toda cruz es agonía. Agonía no es muerte, es lucha. Es contienda descomunal entre grandes fuerzas que chocan y luchan en la oscuridad terrible de una noche profunda. Es el alma de Jesús que lucha. Y ahí está todo género humano luchando también. En él lucha el ser humano contra la fuerza del temor, del pesimismo y de la desesperanza. Todos nos hemos sentido en algún momento de nuestra vida abatidos y desesperados, como lo está Jesús en esta hora. Esas palabras lo acercan más a nosotros mismos. Hay en ellas algo que nos dice que Él también es carne de nuestra carne, capaz de entender nuestra angustia. Y a través de Jesús agoniza el Hijo del Hombre y la desesperación de todos los hombres. Ese Jesús es el hombre expresado a Dios en sus máximas posibilidades, pero en todo caso hombre, sintiendo como nosotros, y cuando vence, triunfa como podemos triunfar nosotros si nos agarramos de la cruz y la sufrimos. Ninguna persona normal busca el dolor. Esta es una realidad en nuestro mundo. La cruz es inacabable. Está ahí. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Rechazarla? ¿Evadirla? Frente al problema del dolor, Jesús no teoriza, lo agoniza, lo sufre, y lo sufre como todo un hombre. El grito terrible y profundo de la cuarta palabra no es un grito de debilidad, es una palabra de interrogante clavada en el costado de Dios. Y aquí, en Jesús, vemos una identificación del Señor con nuestra humanidad, con el pecado nuestro. Jesús expresa en esta hora lo que sentía su alma cuando su cuerpo llagado crujía y su mente febril apenas podía resistir la carga del sufrimiento y del quebranto. Y al expresar su desesperación, qué bien Jesús comunicó la angustia del ser humano en la hora crucial en que cada uno de nosotros nos llega alguna vez en la vida. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabra esta llena de misterio. Él que era consustancial con el Padre, ¿cómo podía ser abandonado? Él que había obrado según la voluntad del Padre, ¿cómo podía ser separado en la hora de la tragedia, de la emergencia y del sufrimiento? ¿Qué pudo motivar una agonía tan profunda y un grito tan lastimoso? El divino mártir considera que le falta la presencia del Padre Celestial.
Había tenido conciencia de que el Padre estaba siempre con él. Jesús había dicho en una ocasión: mi Padre no me abandona. Se encuentra Jesús en este momento abatido, apesadumbrado, herido, rodeado de un mar de amargura, y podía decir como el profeta del Antiguo Testamento en sus lamentaciones justas: mirad si hay dolor como mi dolor. Veamos a Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, llevando en su cuerpo las heridas nuestras para que nosotros seamos curados, subiendo al árbol de la cruz para que nosotros tengamos un fiador en el día final, derramando su sangre para que nosotros seamos limpiados de pecado, hundiéndose en el quebranto del abandono de Dios para que nosotros tengamos paz, rodeado de oscuridad para que nosotros seamos bañados con la luz celestial, clamando al Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que nosotros podamos elevar el cántico victorioso: Dios mío, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos. Padre, en tus manos nos encomendamos nuestra vida y también los seres que amamos, porque tú eres el Señor de la vida. En nuestras tribulaciones alienta saber que tenemos a un Dios que conoce el dolor y ha experimentado el quebranto. Te lo rogamos en el nombre de aquel que sufrió por nosotros, Jesús. Amén. Entre las palabras que Jesús expresa en la cruz, hay una que muestra de una forma muy especial su humanidad. Y dice el Evangelio de Juan, capítulo 19, de los versículos 28 en adelante: después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido y para que se cumpliese la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vino agrio, y empaparon una esponja en el vino y la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús bebió de aquel vino. Reverendo Lázaro, pastor, reflexiona con nosotros acerca del significado de esa palabra. Gracias. Esto es una noche especial para cada uno de nosotros, y escuchaba alguna reflexión, algunos salmos que el pastor leía, y no sé por qué vino a mi mente, quizás usted no estará de acuerdo conmigo, pero bueno, no tiene por qué estarlo. Pero para mí, Semana Santa y cuando llega el viernes, yo diría que hoy es el día de nuestro dolor, nuestro sufrimiento y nuestra muerte, y el domingo nuestra resurrección. Hoy recordamos las palabras de Jesús, recordamos el sufrimiento, el dolor de alguien que fue 100% divino y 100% hombre. De alguien que cuando sufrió en la cruz del Calvario, decía el pastor al principio, con alguien que conversaba, que debía ser, tenía que ser, pero una respuesta sabia: lo hizo por ti y por mí. Él no tenía por qué descender, bajar y morir por pecadores. Pero quiero compartir brevemente, rapidito, y no como un sermón. Puedes mirarlo como una reflexión, una escritura.
Pero en el libro de Juan, capítulo 19, verso 28, Jesús dice una palabra donde muestra su humanidad: sed tengo. Y en la cruz, en medio del dolor más inmenso, Jesús pronuncia una de las frases más humanas y a la vez más profundas. Y me quedo pensando justamente en esa palabra. Y digo, no fue un simple comentario físico. Alguien pudiera decir, fue algo que comentó, pero no, fue una expresión que revela el peso total de su sacrificio. Físicamente, quiero que reflexiones en esto, Jesús estaba deshidratado, estaba herido, agotado, su cuerpo había sido golpeado, una corona de espinas en su frente, sangre que corría, y el creador del universo, aquel que hizo las aguas, ahora experimenta sed. Y trae una enseñanza muy extraordinaria. Nos muestra que Él no estuvo lejos de nuestro dolor, sino que lo vivió en carne propia. Podemos decir hoy que esta frase de Jesús en la cruz del Calvario, voy a tratar de ver cómo lo puedes entender, recibirlo, decirlo, comentarlo sin ningún tipo de duda. No tenemos un Salvador distante, sino uno que entiende nuestro sufrimiento. Qué importante, qué bueno es saber que aquel que estaba en la cruz, aquel que dijo, sed tengo, el Dios todopoderoso, creador del universo, que se hizo hombre en la imagen de Jesús, estaba en aquella cruz. Y cuando venimos a la palabra del Señor, vemos que todo está escrito, todo tenía un propósito, nada fue al azar. David en el Salmo 69, verso 1, dice, me pusieron además y él por comida, el pastor hablaba acerca de lo que le hicieron, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Es un salmo mesiánico donde habla acerca del dolor y el sufrimiento de Jesucristo. Hace poco hablábamos acerca del significado de la Navidad y lo que la Navidad, realmente el sentido de la Navidad. Pero Semana Santa es única. Semana Santa es una semana para reflexionar, para agradecerle a Dios. Es una semana para decirle, Señor, cuánto te agradecemos, porque allí en la cruz del Calvario estaba Lázaro Álvarez y estaba usted. Allí estaba el pecado, el orgullo, la mentira, el engaño. Allí estábamos nosotros crucificando a aquel santo, aquel puro que no tuvo pecado. Pero mira qué importante. También tiene un sentido extraordinario y un sentido espiritual. Jesús, quien en vida dijo en su ministerio, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Caminaba, predicaba y ofrecía agua de vida. Caminaba, ministraba y a todo aquel que venía le ofrecía un mensaje de esperanza. Y yo diría, sin temor a equivocarme, que el Hijo de Dios, el carpintero, con tremendo orgullo de Hijo de Dios, decía, yo tengo agua viva para darle a todo aquel que venga a mí. Y ahora experimenta la sed en la cruz del Calvario. Y todo es porque tú y yo podemos en esta noche ser saciados de su presencia. Porque en la cruz Él tomó nuestro lugar completamente. Donde nosotros debíamos experimentar vacío, Él lo experimentó primero. Él ocupó tu lugar. Además, esta expresión cumple las Escrituras, como lo decía en el Salmo 69, mostrando que todo estaba bajo el plan perfecto de Dios. Nadie le quitó la vida a Cristo. Nadie se la arrebató. En su ministerio Él dijo, yo tengo el poder para darla y tengo el poder para volverla a tomar. Podemos decir gloria a Dios. Podemos decir como el pastor decía, hoy sí vamos a cantar y vamos a decir gloria a Dios. Sabemos lo que significa Viernes Santo, dolor, sufrimiento, muerte. Pero qué bueno es saber que ya dentro de hora podemos decir, va a llegar un domingo de gloria, un domingo de victoria, un domingo de resurrección. Y qué cosa más extraordinaria. Aún en su sufrimiento Jesús no perdió el control. Cada palabra tenía un propósito. Cada palabra de mis hermanos pastores, pastora,
tenía un propósito, una enseñanza. Ahí estaba encerrando el mensaje central de por qué Cristo había venido y por qué fue necesario que Él sufriera. Pero hay algo más profundo. Tengo sed. Revela el corazón de Cristo por la humanidad. Y usted dirá, pastor, ¿cómo por la humanidad? Sí, es como si dijera, tengo sed de almas, sed de restauración, sed de que el hombre vuelva al Padre. Y hoy esa sed sigue vigente. El Cristo que murió en la cruz, el Cristo que dijo cada palabra tenía un sentido extraordinario. Y no era otra cosa que Él vino a reconciliar al hombre con Dios. El hombre estaba perdido. Nadie de nosotros tiene méritos para ser salvo. Nadie de nosotros es justo como para tirar la piedra y decir yo puedo hacerla. Estábamos todos condenados, pero el justo, el santo, el puro murió en la cruz del Calvario para que hoy tú y yo reconociéramos que solo a través de Él podemos encontrar paz y victoria. Cuando meditamos rapidito en esto, vemos que el anhelo y el deseo del Señor era acercar al ser humano para que tú y yo entendiéramos que hoy podemos encontrar respuesta en Él. Y quiero dejarte una aplicación muy importante. Hoy también nosotros tenemos sed. Y dirá, ¿cómo? Sí, Cristo fue el ejemplo. Cristo fue el camino para que tú y yo sigamos. Cristo fue el ejemplo para que tú y yo hagamos lo mismo que hizo Él. Sufrió por ti y por mí. Cargó el peso de nuestro pecado. Le dieron vinagre por agua. La escritura lo decía. Estaba y era una escritura mesiánica. Pero hoy la iglesia necesita también tener sed. Y no hablo del agua física. Hablo sed de paz, de amor, de propósito, de esperanza. Cuando la gente en medio del dolor y del sufrimiento, del cansancio, cuando no encuentran respuesta, podamos decirle aquel que estaba en la cruz, aquel que murió en la cruz, Él sufrió sed, dolor, sufrimiento para que hoy tú y yo alcanzáramos paz, bendición y vida eterna. Amada iglesia, solo Cristo puede satisfacer el alma. Solo Cristo puede darle sentido a nuestra vida. Y quiero reflexionar en estas dos preguntas para darle paso a los demás. ¿Estamos reconociendo nuestra sed espiritual? Mira qué cosa, la gente podría decir, qué ironía. El dador, aquel fuente de agua, aquel que le dijo a la samaritana, si tú sabes quién soy yo puedo darte agua viva. Ahora estaba allí en la cruz diciendo, sed tengo. Pero todavía hoy ofrece agua de vida. Todavía hoy Él te dice, si vienes a mí, yo tengo agua de vida y nunca más tendrás sed. Reconocemos nosotros hoy, Viernes Santo, que podemos ir confiadamente al trono de su gracia y poderle decir, quiero beber de esa agua. Quiero beber de esa agua que trae esperanza, que trae gozo, alegría, esa agua que satisface mi alma. ¿Sabes por qué? Porque el mismo que dijo, sed tengo, es también el que en esta noche te dice, yo soy el agua de vida, ven a mí y nunca jamás tendrás sed. Amén. ¿Tienen ganas de cantar? ¿Verdad que sí? Sí, porque les estoy prometiendo, vamos a cantar desde que empezamos el servicio. Han predicado como 7 sermones y ustedes no han cantado nada todavía. Así que vamos a cantar. Y hay un himno, que es un himno de Semana Santa y que es un himno de Viernes Santo precisamente, que es el himno En el Monte Calvario estaba una cruz. Himno maravilloso que nos recuerda que esa cruz tiene que ver contigo y conmigo. Y que ese Monte Calvario no fue solamente un lugar visible, sino también un lugar que cambió nuestra historia. Así que vamos a cantar este himno. Le pedimos a Sammy que nos acompañe con la música esta vez y puestos en pie van a poder seguir la letra. Gloria sea al Señor. A Él sea toda la gloria en esta y todas las noches. Señor, en esta maravillosa noche te pido, oh Dios, sé con nosotros, oh Dios. Haznos recordar, oh Dios, todas las cosas lindas que hiciste por cada uno de nosotros. Pero el sacrificio más lindo que hiciste, oh Dios, fue acordarte de mí en aquella tarde
tan triste, oh Dios. Gracias porque no hiciste caso a aquellos que te decían, bájate de esa cruz. Gracias, oh Dios, porque yo sé en mi corazón que lo hiciste por mí. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús su sangre vertió, hermosura contempló sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz, con los astros en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. Gloria a Dios. En Cristo, sí, Señor. Pueden sentarse. Dicen que el que reparte y reparte se queda con la mejor parte. Y a mí me tocó repartir las palabras. Así que por supuesto que no me iba a tocar la más difícil. Me tocó la más linda, la más grande, la más importante. Y me siento pequeñito delante de ella, pero me da mucho gusto compartirles esta palabra y reflexionar acerca de ella, porque para mí es el secreto de la crucifixión.
el secreto de la cruz. Y dice la palabra que después de haber tomado aquel vino agrio que le dieron a beber, Jesús expresó: consumado es. Y luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Y siempre me ha intrigado que no es la última palabra, es la sexta palabra. Hay una palabra después de esta. Cuando uno cree que terminó algo, es porque ya no queda nada más que hacer, porque ya está completo, porque ya está concluido. De modo que cuando Jesús se da cuenta que su tiempo se está acabando, cuando Jesús nota que ya su energía se está yendo, cuando siente las últimas gotas de sangre salir de su cuerpo y que desfallece ante el sacrificio al que ha sido sometido, apura esta palabra antes de que la muerte lo sorprenda. Y esta palabra no tiene que ver con nosotros. Esta palabra no tiene que ver con lo que estaba pasando. Esta palabra no tiene ni siquiera que ver con las circunstancias en las que Él la está pronunciando. Esta palabra es para el Padre. Esta palabra es para Dios. Esta palabra se la está diciendo a aquel que lo comisionó para que viniera a redimir a la creación, para que viniera a rescatar a los perdidos. Aquella palabra que estaba pronunciando Jesús era una respuesta a quien lo envió. Y es una respuesta a quien lo envió, porque se ha hablado inclusive hasta de la espalda de Dios ante la cruz. Sí hay teólogos que han llegado a debatir si realmente Dios le dio la espalda a Jesús por el dolor que le infligía como padre lo que estaba sucediendo. Esa expresión de Jesús que magistralmente trajo el pastor Humberto acerca de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es como si Jesús desde la cruz estuviera sintiendo la soledad del momento que estaba experimentando. No hay de otra. Todo el peso del universo sobre sus hombros. Toda la carga de nuestros pecados. Y créanme que son bastantes pecados. Son bastantes pecados. Si a mí me asignaran rescatar a 10, trataría de ir a buscar monjas como mínimo. De lo mejorcito y más puro que hay. Preferiblemente si me dan entre los 3 y los 5 años, donde todavía no se cuente mucho pecado. La carga de toda la humanidad sobre sus hombros, hasta a Dios le pesó. Hasta a Dios le pesó. Y mencionaba al pastor Lázaro hace un momento que gracias porque no te bajaste de la cruz. Pero escuche esto, el diablo estaba tan molesto porque veía cómo perdía la jugada, como perdía terreno, como le iban arrebatando uno tras otro, todos los que se habían perdido con el sacrificio en la cruz, que aún la burla de aquellos hombres que estaban crucificados junto a él era, si eres Dios, si de verdad eres el mero, el que puede, el único que tiene el poder para hacerlo, bájate de la cruz, demuéstranos que tú eres el que eres. Y les voy a preguntar, ¿no creen que si se hubiera querido bajar, si hubiera bajado? ¿No creen que si realmente no hubiese sentido la responsabilidad del momento, se hubiese evaporado en la cruz? ¿Cómo se fue Elías? Un carro de fuego. Posiblemente estaba muy cara la gasolina para mandar un carro de fuego y no había posibilidad, tenía que aguantar. Cuando Pedro corta la oreja de uno de los que habían venido a tomar a Jesús, y Jesús le restaura la oreja y se la pone en su lugar y lo sana, Jesús dijo una frase muy interesante. Jesús dijo, ¿no crees que si yo quisiera, pediría a mi Padre
y mandaría legiones de ángeles a defenderme? ¿No crees que si yo quisiera, esto se resolvería de la manera más fácil posible? Pero no quiero. Quiero beber hasta la última copa, hasta la última gota de esta copa. Y no era fácil y no era simple. Y no era fácil porque implicaba mucho sacrificio personal, mucho dolor. Dolor no solo físico, dolor de ver a aquellos que tú amaste, que enseñaste, que guiaste y que acompañaste en sus momentos difíciles, ahora gritando crucifícalo. No sé si les ha pasado, pero eso duele. Eso duele. Dolor de ver la injusticia con impotencia. Porque ¿dónde estaba el juicio? ¿Dónde estaba la razón? Usted sabe que a Jesús le hicieron en menos de 24 horas 4 juicios diferentes. 4 juicios diferentes y en ninguno de los 4 encontraron en él ninguna culpa. Sí, lo juzgaron los principales de los judíos, lo juzgó el Sanedrín, lo juzgó Pilato y lo juzgó Herodes. 4 juicios diferentes y en ninguno de ellos hubo razón para ejecutar una sentencia. Y la injusticia también duele y duele duro. La impotencia al querer que las cosas sean diferentes, pero tener que aceptar un guión que fue escrito, también duele y pesa. Pero Jesús no quería rehuir su responsabilidad. Recuerden en el Getsemaní cuando ora, le dice al Señor, Padre, si es posible, pasa de mí este trago amargo. Yo sé lo que viene, yo veo lo que viene. Y es fuerte. Pero inmediatamente retoma el libreto y le dice, pero no lo que yo quiero, que se haga tu voluntad. Yo vine con propósito y hasta que no termine, no voy a detenerme. Y gracias que no se detuvo. Esta palabra, consumado es, se traduce como listo. Well done. Bien hecho el trabajo. Completado el propósito. La razón por la cual dejé mi trono de gloria para venir a buscar a la escoria ha sido completada con éxito. La misión ha sido cumplida. Estamos celebrando en este momento que Cristo no renunció, que Cristo no desertó, que Cristo no se acobardó ante los conflictos o los problemas o la situación que tenía que enfrentar, sino que dio un paso al frente y con dignidad asumió hasta el fin su rol. Consumado es para Dios. Está hecho. Está hecho. Si usara una palabra de la jerga con la que nosotros hablamos, diría que Jesús miró al Padre y le guiñó un ojo y le dijo, listo, cumplido, lo hicimos. Y tal vez nadie se dio cuenta, tal vez nadie lo notó porque tal vez no estaban para eso. Pero si usted hubiera estado allí y hubiera estado alrededor de la cruz, se hubiera dado cuenta que a pesar del dolor y del sufrimiento y de la angustia y del desaliento que ya robaba su espíritu y que dentro de toda esa fragilidad, en la punta de la cruz, en la mano derecha, Jesús le hizo al Padre, listo, lo hicimos. Por la sangre que derramé, ellos son salvos. Y por eso hoy le agradecemos también. Dios los bendiga. Mire,
no le voy a decir otra cosa sobre esto, pero cuando yo veo lo que Jesús hizo por mí y me siento orgulloso de todo lo que hizo por mí, juntamente con mis ganas de celebrar, se me aprieta el corazón. Porque seguimos pecando, porque seguimos fallándole, porque seguimos siendo infieles, porque no valoramos lo que hizo por nosotros. Y por eso yo no quisiera que nos fuéramos hoy viernes de la casa del Señor sin que nosotros tengamos una oración donde le pidamos perdón al Señor por todas y tantas veces que le hemos fallado. Porque sabemos el bien que debemos hacer y no lo hacemos. Y porque sabemos el mal que no debemos hacer y lo seguimos haciendo. Porque omitimos ser voz de Dios y porque seguimos repitiendo cosas que el mundo dice que pasan por encima de lo que Dios nos enseñó y estableció. Porque tantas veces se nos olvida que lo que Él hizo, lo hizo para que nosotros tuviésemos una nueva oportunidad. Y seguimos fajados con nuestros problemas y nuestros traumas y nuestras situaciones personales y nos olvidamos que todo esto que hizo Jesús fue para que no estuviéramos más solos, para que pudiéramos contar con su compañía y caminar de la manera más correcta hasta el final. Así que yo les voy a invitar a orar en esta hora. Nos queda una sola palabra. Y les voy a invitar a orar pidiéndole al Señor que así como Jesús dijo, consumado es, que también en nosotros se consume su perfecta voluntad. Se consuma en nuestras vidas su perfecta voluntad. Que nos perdone. Que nos perdone. Que no nos tenga en cuenta nuestras faltas. Y que nos ayude a entender que su sangre fue preciosa, no barata, preciosa, y que fue derramada por mí y para mi salvación. Perdónanos, Señor. Conoces nuestros corazones y nuestras mentes. Conoces nuestro acostarnos y nuestro levantarnos. Conoces lo que hacemos en público, pero también lo que hacemos en secreto. Conoces lo que decimos, pero también conoces lo que callamos. Sabes todo acerca de nosotros y tienes autoridad sobre nuestras vidas. De modo que ni aún un cabello nuestro cae sin que tú tengas conciencia de ello. Por eso nos sentimos desnudos delante de ti. Cuando vemos el sacrificio de Cristo, cuando entendemos cómo caminó con responsabilidad y autoridad hasta el final, cuando comprendemos lo que hizo por nuestra salvación, nos damos cuenta cuán desleales hemos sido a su amor, a su entrega, a su sacrificio. ¿Cuántas veces le hemos fallado? Y en tantas ocasiones hasta le hemos abandonado. Por eso hoy te pedimos perdón. Perdón porque nos duele, Señor. Nos duele saber que el amor, ese perfecto amor que trasciende todo el universo, vino por nosotros y nosotros preferimos ir tras las frutas, tras los favores, tras los privilegios, olvidando que el amor verdadero es el de aquel que está con nosotros cuando más lo necesitamos. Aquel que no solamente nos acompaña aquí siempre, sino que prepara lugar para que estemos junto a Él eternamente. Perdónanos, Dios, perdónanos. Te suplicamos nos ayudes a caminar contigo. Se nos hace difícil, pero nunca tan difícil como se te hizo a ti salvarnos.
Se nos hace incómodo, pero nunca tan incómodo como caminar aquella larga milla con una cruz al hombro. Se nos hace vergonzoso a veces, pero nunca tan vergonzoso como siendo la burla de todo Jerusalén. Por eso ayúdanos a comprender la magnitud de tu sacrificio para poder imitarte en el nuestro. Perdónanos, Dios. Perdónanos porque te necesitamos. Que la presencia eterna tuya en Cristo nuestro Señor y a través del Espíritu Santo nos fortalezcan para caminar con orgullo en esta vida, de modo que podamos entrar victoriosos a la vida eterna. Es nuestra oración. Amén y amén. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. El sol dejó de brillar y el velo del templo se rasgó por la mitad. Jesús gritó con fuerza y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, murió. Cuando el capitán romano vio lo que había pasado, alabó a Dios diciendo: de veras este hombre era inocente. Y toda la multitud que estaba presente y que vio lo que había pasado se fue de allí golpeándose en el pecho. Todos los conocidos de Jesús se mantenían a distancia. También las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban allí contemplando aquella escena. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pastor Lázaro. Podemos por un segundo pensar en el sacrificio de Cristo después que termine Semana Santa. Podemos nosotros recordar todo lo que hoy se ha dicho, cómo se ha cantado, el significado de cada palabra de Jesús en la cruz. Quizás muchos dirán: ya pasó Semana Santa. Pero créanme realmente que toda la historia, todo lo que ha encerrado Semana Santa, nadie lo puede borrar. Jesús murió, sufrió, cargó el peso de nuestros pecados. Y me gustó eso, pastor. Así que no sé, me parece que yo no estaba allí, pero tú estabas ahí cuando el Señor le dijo al Padre. Eso me gustó. Like. Lucas capítulo 23, verso 46, encierra la última palabra de Jesús. Como decía el pastor, consumado es, la obra fue terminada. Pero Lucas 23, 46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es una declaración profunda de una entrega, de una confianza y victoria espiritual. Los que estuvieron acá el domingo pasado, cuando prediqué acerca de Domingo de Ramos, dije algo: Cristo no vino a derrotar un imperio, Cristo no vino a derrotar un gobierno romano, Cristo vino a derrotar al pecado y a la muerte, aquello que tenía dominado al ser humano. Cuando hablé el domingo lo expresé con toda claridad para que no exista confusión. Lo que hoy estamos celebrando no es que Cristo vino a reinar sobre una nación. Él vino a morir y ahora reina sobre todas las cosas. Pero lo más importante de todo eso es que nos dio libertad espiritual, nos dio vida eterna, cargó el peso de todos nuestros pecados, nos justificó, nos santificó, nos regeneró a través de la muerte en la cruz. Y la palabra que el pastor hablaba, consumado es, me da la idea como que la obra que me diste para que yo hiciera, la terminé a cabalidad. La obra que me diste para que yo la ejecutara, la terminé. Y me imagino a Cristo quizás en su mente, en su corazón, cuánta tentación,
cuántas cosas en sus 3 años de ministerio, ¿verdad? Cuánto tuvo que escuchar, ver, sentir, aun cuando entró al templo y volcó las mesas de aquellos cambistas y que convirtieron la casa de oración en un lugar de mercado, al ver la incomprensión, la duda muchas veces de sus discípulos, sabiendo que muy pronto tenía que ir al Calvario. Pienso que cuando Cristo le dijo al Padre, y no es la palabra mía, pero quiero darle rapidito, como que mezclarla, consumado es, le estaba diciendo, no fallé. Lo que me diste para que yo cuidara, lo cuidé. Lo que me diste para que yo protegiera, lo protegí. Por lo tanto, Padre, ahora encomiendo en tus manos mi espíritu. Y tengo 4 puntos rapidito que quiero que meditemos en él. 1, una oración de confianza absoluta. Jesús, en medio del dolor extremo de la cruz, no expresa desesperación, sino confianza total en el Padre. Él sabía en quién había confiado. Él sabía que durante todo su ministerio el Padre nunca lo abandonó. Él sabía que durante todo el ministerio el Padre estaba con él. Él sabía en quién había creído. ¿Y qué enseñanza para nosotros como seres humanos que padecemos sed, que hay dolor, que hay sufrimiento? Muchas veces decimos, ya es tan grande la carga, no podemos. Aquel que murió en la cruz, recordemos que también fue humano. Y todo lo que tú y yo hoy podemos pasar o pasaremos, ya Él lo pasó y venció por ti y por mí. Qué importante es entender que Cristo nos enseña que en nuestros momentos más difíciles podemos confiar plenamente en Dios como Él. Dios no le huye al problema. Y yo diría, pastor, sí, hay muchos teólogos, hay mucha gente que dice que Dios le dio la espalda a Cristo cuando Cristo dijo, Elí, Elí lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero imaginémonos por un momento lo que Cristo estaba cargando sobre su cuerpo. El mundo entero, el pecado, la agonía, el sufrimiento. No tenía sobre sus hombros una nación, una Roma, tenía al mundo espiritual, al pecado, al infierno. Por eso dice la palabra que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. ¿Y cómo pudo hacerlo? Muriendo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Qué importante es, en segundo lugar, ver cómo Él hace una entrega voluntaria. Jesús no dice, me quitaron la vida, sino que Él entregó su espíritu. Esta es nuestra victoria. Cristo entregó por amor. Escucha bien, esto no fue una muerte quizás preparada, accidental, no, estaba escrito. Dios así lo había determinado. Por eso cuando Cristo dice consumado es, le dice al Padre, no fallé en nada, no perdí nada. Solamente se perdió el hijo de perdición para que la escritura se cumpliera. Pero ninguno de ellos se perdió. Y yo te garantizo en esta noche de Viernes Santo que si tú y yo permanecemos en Cristo, no nos vamos a perder jamás. Yo te garantizo que si confiamos en el Señor, así como Cristo confió en su Padre, jamás nos sentiremos solos. En tercer lugar, una relación íntima con el Padre. Trae un mensaje. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Recíbeme ahora con esa misma gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuera creado. O sea, cuando vemos la partida de Cristo, cuando vemos que el Maestro allí en la cruz del Calvario dice, ya el trabajo fue terminado, el ministerio fue terminado, la obra que me diste fue terminada, consumado es, te entrego mi espíritu. Lo único que podemos observar es victoria sobre el pecado, victoria sobre lo que te asustaba, victoria sobre la muerte. Ahora tú y yo a través de la cruz, a través de Cristo, podemos llegar al trono de la gracia de Dios. No importa el error, no importa el pecado que hayamos cometido, no importa la falta, no importa aquella gente que te señala o te critica o aquella gente que quiera levantar un testimonio contrario, no importa, Jesús te entiende y Él tiene sus brazos abiertos para decirte, yo morí, el velo se rasgó, ahora tú tienes entrada, acceso libre a la presencia de tu Padre. Podemos descansar, iglesia, podemos descansar en Él. El sufrimiento no rompió su comunión con Dios. El que tiene oído para oír, oiga, no te dejes engañar, mentira del diablo. Hay sufrimiento, estamos en esta tierra, somos humanos, pero Él cargó con ese sufrimiento.
Él te comprende, Él sabe cuando tú lloras, cuando tú gimes, Él sabe cuando ya tú no tienes fuerza. Y Él te dice, yo te daré nueva fuerza, te daré la fuerza del búfalo para que sigas adelante. Qué bueno es saber que en esta noche, escucha bien, debemos recordar que aún en pruebas seguimos siendo hijos de Dios. Él nunca dejó de ser hijo de Dios, jamás dejó de ser hijo de Dios. Y por último, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y su entrega total nos demuestra una declaración de descanso y victoria. Descanso y victoria. Mírame, descanso y victoria. La Semana Santa, si el domingo escucharemos un sermón del pastor, el domingo vamos a venir de fiesta, el domingo vamos a gritar, vamos a celebrar. A mí habrá que agarrarme ahí, voy a danzar, voy a gritar. Cristo no se quedó en la tumba, Él resucitó, aleluya. Pero qué bueno es, dale ese aplauso al Señor, pero qué bueno es que siempre tengamos presente el significado del Calvario. Qué bueno es que siempre reflexionemos en cada una de estas palabras. No para vivir en luto, no. Los cristianos no estamos de luto. Él está aquí, está caminando entre nosotros, Él está vivo. Aleluya. Y cuando usted tome su auto, Él va con usted. Y mañana es sábado, si tiene que trabajar, está en su casa, Él está con usted. Él vive por siempre. La muerte no lo pudo retener, la muerte no pudo vencerlo. Pero Cristo nos dejó algo muy importante. Y estas palabras no son derrota, son reposo en Dios. Jesús sabía que después de la cruz venía la gloria. Después de la cruz venía la gloria. Consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. En otras palabras, pastor, cuando Jesús llegó al cielo, le dijo al Padre, vencimos. Tomo esa palabra literal tuya, lo hicimos. Yo sé que Pedro me era, pero lo amoldé, lo cambié. Ámalos, quiero, Padre, la sangre que derramé es la sangre que marca la redención de cada uno de ellos. Ellos se quedaron en la tierra, pero tienen mi espíritu, les envié mi espíritu. El Espíritu Santo estará con ellos, ¿para qué? Para que continúen la obra. Por eso es que la iglesia tiene que anunciar un mensaje de cambio y de renovación, porque el Cristo que murió en la cruz del Calvario murió porque nos cambió, nos transformó y por amor, no se bajó. Él podía haberse bajado. Él tenía todo poder y autoridad, pero no lo hizo porque él dijo, ay Josué, si me bajo, ay Lázaro, si me bajo, te pierdes. Pero por amor me voy a quedar, voy a morir y voy a resucitar. Hay victoria. Y termino diciendo, cuando ponemos nuestras vidas en las manos de Dios, hay paz aún en medio de la tormenta. Hay paz en medio de la tormenta. Amada iglesia, iglesia oasis de restauración, hermano, matrimonio, pastores, líderes, Jesucristo venció la muerte. El significado de la cruz del Calvario, Él no está ahí. Aquí no hay una cruz donde hay un Cristo. No, Él no está ahí. No está en la tumba. Él ha resucitado. Y si quieres, te invito a que por un segundo, antes de darle al pastor, te pongas de pie. Y quiero por un segundo que levantes tu mano conmigo. Y que tú le digas al Señor desde lo más profundo de tu alma, desde lo más profundo de tu corazón, Padre, yo encomiendo en tus manos mi vida. Dile, Padre, yo encomiendo en tus manos mi vida. Así como Cristo encomendó su espíritu en tus manos, yo encomiendo mi vida, mi caminar, mi relación contigo, mi relación con mi hermano. Yo lo dejo todo a tu cuidado, porque tú tienes cuidado de mí, porque tú me amas. Gracias, Padre, por lo que sufriste. Gracias por lo que pasaste en la cruz del Calvario. No te bajaste, te dejaste humillar. Allí te crucificaron, allí te dieron vinagre en vez de agua. Allí, Padre, se burlaron de ti, pero gloria a tu nombre que no te bajaste. Hoy yo descanso en ti, confío en ti y te entrego mi vida, mi familia, mi matrimonio, la casa, te lo entrego todo, porque yo sé que contigo estaremos en victoria y vamos de victoria en victoria. Gracias, Padre, en tus manos encomendamos nuestro espíritu, porque solo en ti descansamos como lo hizo Jesús. Señor, tu ministerio de 3 años fue un ministerio donde muchos no te comprendieron. Fue un ministerio donde muchos se burlaron, pero también otros creyeron. Prostitutas,
gente de vulgo, gente de pueblo, gente que eran despreciados, te siguieron. Naciste no en un trono, sino en un pesebre. 3 años enseñando el amor del Padre, enseñando el mensaje del reino, para después entrar a Jerusalén e ir a la cruz. Pero la cruz fue la victoria. La cruz no fue una derrota, fue una victoria, porque allí se quedó el viejo hombre. Allí murió el pecado y el domingo resucitamos juntamente contigo. Gracias, Señor. Gracias de todo corazón. Por eso hoy podemos decir como iglesia, como familia, en tus manos encomendamos nuestro espíritu. Amén y amén. Y no se me sienten que vamos a terminar cantando, y vamos a terminar cantando un himno glorioso. Este himno que con seguridad todos ustedes conocen, dice que me hirió el pecado y fui a Jesús y mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. Por eso, en la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz por él seré. Vamos a cantar con ánimo, vamos a cantar con alegría, porque esa cruz que era un elemento de tortura se convirtió en el símbolo de bendición. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En una cruz mi Salvador su sangre derramó, por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz. En la cruz, no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amén, gloria a Dios. Pastor Humberto nos da el privilegio de recibir de usted la oración final y la bendición en esta noche. Señor, te damos gracias por todo lo que ha significado Jesucristo para nosotros. Recordando que nació pobremente en un pesebre y creció como cualquiera de nosotros, pero tuvo siempre presente, oh Padre, hacer tu voluntad. Y la voluntad plena y final era precisamente la cruz. Pero no era el final del caminar, era, Señor, un paso más para la vida eterna. Gracias. Nosotros somos no solamente agentes de la cruz, sino haciendo propaganda por la vida que se encuentra en Jesucristo, que un día también resucitó y que vive y reina para siempre con el Padre
y siempre estará con nosotros hasta el final. Gracias. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Amén y amén. Gracias. Antes de que salgan, quiero recordarles, mañana tenemos el servicio del drama de Semana Santa de la iglesia de Peace. Va a ser en Peace, a la 127 Avenida y la 200 calle del Southwest. Eso está lejos y la gasolina está cara. Así que si llegan aquí antes de las 7:30 de la noche, nos vamos a ir en uno de los buses hasta la iglesia de Peace. Allá nos están esperando con una celebración maravillosa. Ese drama es espectacular. Ahí hacen una crucifixión. Miren, esa crucifixión la van a ver mañana. Eso es parte de los ensayos, es parte de los dramas anteriores, pero así está el patio de la iglesia, diseñado con montaña, con cruces. Andábamos buscando los ladrones, creo que ya los consiguieron. Ya consiguieron un par de ladrones, así que tranquilo, a ninguno lo van a agarrar a sombrerazos allí. Vamos a salir de aquí de la iglesia, vamos a salir a las 7:30 en el bus. Así que los que estén aquí, nos vamos. Si más de un bus, se van 2, y si se tienen que ir hasta el escolar, está dispuesto a irse. Todo el mundo por ahí para allá. Que no quede por nosotros, que vengamos con tranquilidad, seguridad hasta aquí, hasta la iglesia. Nos vamos al evento y después cuando regresemos, pues regresan a sus casas tranquilamente. Así que esto va a ser mañana a las 7:30, salimos de aquí, a las 8 comienza el programa ya, y va a ser nuestro apoyo a la iglesia de Peace también en ese sentido. Para los demás, los que nos visitan hoy, todos los que han estado acompañándonos, bienvenidos, un placer que hayan estado con nosotros en nuestro servicio, y nuestra casa se despide ahora saliendo a nuestras casas, a nuestras familias, pero recuerden, nunca distantes de Dios, siempre con nosotros. Así que el Señor vaya con ustedes y los acompañe en sus tareas de cada día. Amén.